Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es final de semana y como siempre, por supuesto, no puede ser final de semana sin Fernando Lozada del Deutsche Bank para darnos un resumen analítico, lo más importante del periodo. Mi querido Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? Alberto, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente. Bueno, a ver, primero que nada, Fernando, la Fed, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, dio a conocer su minuta. El sábado pasado tú estabas indicando que este evento iba a ser algo importante para esta semana y efectivamente lo fue, porque toda la atención se centró sobre la minuta y específicamente sobre lo que ahí se desprende de que la Fed estaría lista o a punto de establecer otro estímulo a la economía de Estados Unidos. Correcto. Esta minuta corresponde, como tú sabes, a la última reunión de la Fed, la que tuvo lugar el 31 de julio. Tal como se esperaba, la minuta tiene un tono muy acomodativo, como se dice en la jerga de los economistas, muy palomas más que halcón. En una sección de la minuta dice algo así como que la mayoría de los miembros del Comité de Mercado Abierto creen que el estímulo monetario, por supuesto no estoy de memoria diciendo lo que recuerdo que leí, eh, En mi caso yo que, creo que te lo dijo Bernanke personalmente a ti. ah, no, te decía que en la minuta menciona que la mayoría de los miembros del Comité de Mercado Abierto cree que el estímulo monetario adicional va a ser necesario muy pronto, a menos que los datos de la actividad económica muestren una recuperación dramática en los próximos meses o 2 meses. Así que esto sugiere que podría haber algún anuncio en la próxima reunión, que es la de septiembre 12. El viernes de esta semana hay un evento muy importante porque el señor Bernanke va a hablar en la conferencia anual de Jackson Hole, que es esta conferencia que organiza anualmente la Reserva Federal de Kansas. Típicamente, Bernanke, así como también en el pasado Greenspan y otros gobernadores de la Reserva Federal, han utilizado esta conferencia para hacer un balance de políticas de los 12 meses previos y también para presentar nuevas ideas y por ahí sugerir nuevos pasos en la estrategia de la Fed. Así que obviamente esta conferencia va a generar muchísimo interés, sobre todo después de la minuta que salió esta semana. Ahora dime, un posible estímulo más por parte de la Fed, una medida adicional por parte de la Fed, ¿haría diferencia? Es decir, si estas medidas que ha tomado la Fed, ¿sí han ayudado a esta economía? Bueno, aquí hay que ir por parte, porque en primer lugar, eh, la minuta de la que hablamos corresponde a la realidad de hace ya como 4 semanas. Mm. Desde entonces han habido algunas mejoras en los datos. Por ejemplo, los números de nómina salarial, venta minorista, producción industrial, los últimos han sido un poquito mejores. Así que yo te diría, en otras condiciones, esos números por ahí hubieran alcanzado para postergar algún tipo de acción de política por parte de la Fed. Sin embargo, una cosa bien importante es que esta vez se va a mezclar el calendario político con el calendario de decisiones de política monetaria. Así que hay que estudiar esto con cuidado. Mira, la próxima reunión de la Fed es en 2 semanas, septiembre 12 y 13. La siguiente es en octubre 23 y 24, pero esa reunión es solo una semana antes de las elecciones. Y yo te diría, es altamente improbable que haya medidas de política muy decisivas, muy importantes, tan cerca de la elección presidencial, porque eso es muy atípico. La Fed nunca hace esas cosas. Después no hay reunión en noviembre y la siguiente recién es hasta el 11 de diciembre. Así que para todos los efectos prácticos, si la Fed no hace nada en septiembre, Ya, tendría que esperarse hasta diciembre. Y ya. eso es mucho tiempo en el contexto actual. Por eso es que yo diría, no hay que descartar que la Fed actúe el mes próximo. Ahora, yendo a tu pregunta, ¿qué es lo que puede hacer la Fed? Bueno, puede hacer varias cosas. En términos de mover tasas, ya no queda ningún margen. La tasa de fondos federales está prácticamente en cero. La Fed podría hacer una ronda adicional de relajamiento cuantitativo, pero no está claro que haya consenso para eso. Algunos miembros de la Fed prefieren no hacer un QE3. Lo que la Fed sí podría hacer es tratar de afectar expectativas. Por ejemplo, modificar su vocabulario, decir, hacer una suerte de intervención verbal. Entonces, Pero, podrían decir, por pero ejemplo, entonces, ¿a qué se refirió la minuta? no, la minuta dice, vamos,
estamos proclives a intervenir, pero en ningún momento la minuta dice vamos a hacer A, B o C. Ah, El menú de políticas de intervención es muy amplio, como te dije. o sea que puede ser verbal el asunto, como tú decías. Tres también puede ser verbal, y verbal es una cosa que hacen muchos bancos centrales del mundo y es una herramienta muy poderosa. Por ejemplo, la Fed podría decir, señores, nosotros creíamos que recién íbamos a empezar a aumentar la tasa de fondos federales en el año 2014. Ahora cambiamos de idea y recién creemos que la vamos a empezar a aumentar en el año 2015, por ejemplo. Mm. Y esto debería tener un impacto sobre la forma de la curva de rendimiento, sobre las expectativas de los inversores, etc. Otro indicador bien importante va a ser el número de empleo de agosto, porque nosotros esperamos una cifra de más o menos entre 100 y 150.000 nuevos empleos que se creen. Una reducción en la tasa de desempleo de más o menos una décima, de 8,3 a 8,2. Si los números salen bien, por ahí la Fed espera un poco más, y espera hasta diciembre, para ver si esta mejora es tendencia más que una cosa de ciclo. Si el número sale muy mal, por ejemplo, menos de 100.000 nuevos puestos de trabajo, yo diría la probabilidad de que la Fed actúe en septiembre sería mucho más alta. Ya. Oye, dime una cosa, te voy a meter en aprietos porque esta es una pregunta que nada tiene que ver con lo de la semana, pero con ganas de molestarte. Dime, ¿qué se dice en Wall Street? ¿Quién es en Wall Street, quién es el que va a ganar? De acuerdo a Wall Street, ¿quién va a quedar en la presidencia? ¿Barack Obama o Mitt Romney? Mira, no, por favor no interpretes esto como que me estoy escapando por la tangente, pero la realidad es que la pelea está muy cerrada. Yo diría, por lo que yo hablo con inversores, me da la sensación que la gente todavía cree que Obama tiene una ventaja muy pequeña, pero esta es una carrera que se va a decidir en los últimos 100 metros. Mira, interesante. ¿Hay, al- ¿Hay algún candidato que Wall Street se sienta más a gusto con? No, si lo hay, a mí no me resulta muy evidente. Los problemas de Wall Street, francamente, en este momento van más allá de uno u otro candidato. Eh, Me da la sensación de que lo prioritario aquí es tratar de estabilizar la cuestión macroeconómica en la economía norteamericana y sobre todo en Europa. Ya, Ese es el capítulo número uno de esta historia. ya. Volviendo a lo de las noticias de la semana, Fernando, esta semana se habló mucho del hecho de que Rusia entra a la Organización Mundial de Comercio, a la OMC. ¿Es importante y por qué? Bueno, como tú dijiste, mucha gente cree que este es un evento muy significativo comparable a la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio en el año 2001. Yo creo que este es un evento importante desde el punto de vista histórico porque marca la incorporación de una economía muy grande al club organizado de comercio internacional. Sin embargo, me parece que este no es un evento que tiene la misma envergadura que la entrada de China a la organización, sobre todo desde el punto de vista de América Latina. ¿Por qué? En primer lugar, porque Rusia es un socio comercial de mucha menor importancia para la mayoría de nuestros países que China. Y en segundo lugar, porque yo hasta te diría que la potencialidad de Rusia como cliente o sobre todo como competidor de nuestros países es mucho menor a la de China. Recuerda que cuando China entró a la organización en el año 2001, esto fue muy relevante para América Latina porque pasamos a tener un cliente súper importante para venderle nuestras materias primas, y en un caso particular, que tú sabes bien, que es el de México, era el extremo opuesto, porque México pasó a tener un competidor súper importante en el mercado de Estados Unidos. Este no va a ser el caso con Rusia, porque las exportaciones de Rusia fundamentalmente son productos energéticos y productos no procesados. Así que me parece que esto no es el nuevo capítulo, el remake de la historia de China de hace una década. Me parece que este es un evento importante, pero que desde nuestra óptica es mucho menos relevante que el otro. Y en ese sentido, una pregunta media filosófica, si tú quieres, pero me interesaría tu opinión. ¿Tú crees que los países BRIC, ¿te acuerdas? Brasil, Rusia, India y China, siguen siendo BRIC? Es decir, me parece a mí que Brasil como que ya se está saliendo de la ecuación porque Brasil ya ves cómo está reduciendo su crecimiento de manera súper importante. Y Rusia
vaya, sigue siendo así como que una potencia de país en vías de desarrollo. No, yo te diría que los BRICS continúan siendo BRICS. Creo que era ilusorio pensar que los BRICS iban a crecer al 20% o al 15% por año durante el resto de nuestras vidas. Eso es imposible, porque es aritméticamente imposible. Se transformarían en una proporción tan grande de la torta total que eso no sería ni socialmente ni económicamente posible. Me parece que nadie está exento de la desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía global. Si todo el globo se va desinflando, es improbable que algunas porciones particulares de este globo sigan creciendo a tasas descomunales. Me parece que estamos entrando en un ciclo de crecimiento bajo de la economía global que nos va a afectar a todos y que desgraciadamente va a durar todavía un poco más. Pero los BRICS siguen siendo los países que probablemente tienen la potencialidad de crecimiento más alta en el mediano, en el largo plazo. Yo hasta te diría que hay algunos candidatos adicionales para formar parte de este club de los BRICS que hoy se ven como pequeños, pero me parece que en el futuro les va a ir muy bien y van a jugar un papel muy importante, por ejemplo, Colombia o Perú dentro de nuestra región. Me llama la atención, no digo que me duele, pero me llama la atención que no mencionas México. Bueno, México es la segunda economía más grande de la región, cabeza a cabeza con Brasil, pero la realidad es que es una economía que, salvo en los últimos 4 o 5 trimestres, históricamente ha sido una economía de crecimiento bajo. Si tú me convences de que en los próximos años va a haber un progreso muy importante y muy acelerado en el área de reforma estructural, México seguramente va a trepar 2 o 3 escalones en su tasa de crecimiento y va a probablemente graduarse al club de los BRICS. Hoy en día todavía no lo está. Un competidor tuyo, un competidor directo tuyo, que es Nomura, dice que dado, si es que México, le pone una gran probabilidad que México va a establecer estas reformas con este próximo presidente, eso es lo que dice Nomura, y que por tanto entonces debiera ser que de aquí a 20 años México va a sobrepasar a la economía brasileña. ¿Tú estarías de acuerdo con ese mismo supuesto? Yo creo que si se cumplen esos supuestos, es decir, si todo el programa de reforma estructural se completa, digamos, en el próximo sexenio, la probabilidad de que México haga catch-up con los otros BRICS es muy alta. Pero estos son desafíos políticos muy importantes. No te olvides que, como para empezar, ni siquiera el PRI tiene una mayoría en ninguna de las cámaras. Así que esta es una negociación muy complicada. Totalmente. Oye, en Colombia, que es uno de los países, tú mismo lo acabas de mencionar, es uno de los estrellitas en términos de crecimiento económico y de disciplina económica y de perspectiva económica, y etcétera. Y de pronto se da la noticia que a mí me sorprendió que sale el ministro de Hacienda, cambian al ministro de Hacienda, y me sorprendió porque, bueno, precisamente el ministro de Hacienda estaba haciendo tan buen trabajo. Bueno, aquí han ocurrido varias cosas. En primer lugar, este no fue un cambio aislado, simplemente el único reemplazo fue el del ministro de Hacienda. El presidente Santos ha llegado al punto medio de su término presidencial. Han pasado 2 años desde que se hizo cargo de la presidencia. Todo el gabinete le puso a su disposición, todo el gabinete de ministros le puso a su disposición la renuncia al presidente Santos, como para dejarle las manos libres y decir, bueno, hasta aquí llegamos, si usted prefiere hacer algunos cambios, adelante. Queda un formalismo. Que usualmente se hace, no solo en Colombia, en muchos otros países. El único cambio efectivo hasta ahora, y esto no significa que vaya a ser el único, ha sido el del ministro de Finanzas. El señor Juan Carlos Echeverry fue reemplazado por el ex ministro de Minería, por Mauricio Cárdenas. Yo creo que no hay que leer demasiado en este cambio. Tanto Echeverry como Cárdenas son economistas muy reconocidos a nivel internacional y a nivel doméstico, educados en el extranjero, técnicos súper sólidos, muy respetados por el mercado. Lo que ha ocurrido aquí son 2 cosas. En primer lugar, cuando Echeverry comenzó junto con Santos durante este término presidencial, recuerda que Echeverry fue parte del equipo de campaña de Santos. Habían establecido una agenda de reformas que se iban a implementar durante 4 años. Las cosas salieron muy bien y la mayoría de estas reformas
ya se han completado y están aprobadas en el Congreso, etc. Por otro lado, el mismo ex ministro o ex ministro Echeverry ha indicado públicamente que tiene intenciones de postularse para el cargo de jefe de la posición del hemisferio occidental en el Fondo Monetario Internacional. Y por eso es que ha decidido dar un paso al costado, y me parece que el reemplazo con Mauricio Cárdenas es un reemplazo que da una sensación absoluta de continuidad. Fíjate que esto se anunció el jueves por la noche, durante el viernes en el mercado no pasó nada. Es decir, que para el mercado esto es continuidad de políticas, continuidad en términos de el programa de austeridad fiscal, etcétera. Así que desde el punto de vista de plataforma, de continuidad, de diseño e implementación de políticas, me parece que esto no va a afectar nada. La otra cosa importante que ocurrió ayer es que el Banco de la República en Colombia anunció una rebaja de la tasa de referencia. Esto se esperaba. Lo que fue un poco sorprendente es que, además de esto, el Banco Central anunció que iba a comprar 700 millones de dólares en el mercado abierto hasta fines de septiembre. Esto te da como 28 millones de dólares por día de promedio. Así que parecería ser que Colombia está siguiendo, desde el punto de vista de intervención y de política monetaria, la estrategia de Brasil, en el sentido de que el Banco Central está adoptando una postura mucho más acomodativa y además complementándola con compra de dólares para evitar que el tipo de cambio se aprecie más y la economía se enfríe. Ya, interesante. Fernando Lozada, del Deutsche Bank, desde Nueva York. Te agradezco muchísimo, como siempre, tu excelente disposición a charlar con nosotros y nos vemos la próxima semana, ¿no? Alberto, un placer como siempre. Gracias, Fernando. Saludos.